Hola, en el vídeo de hoy os voy a dar algunos consejos para aplicar las leyes de Newton en ejercicios prácticos. Lo primero de todo es recordar lo que nos dicen esas tres leyes, un repaso muy rápido y muy rápido. La primera ley nos dice que si la fuerza resultante de todas las que actúan sobre un cuerpo, es decir, la suma de todas esas fuerzas, es cero, ese cuerpo no se va a acelerar. Ojo, no quiere decir que si no hay fuerza o si la fuerza resultante es cero, ese cuerpo no se vaya a mover. No se va a acelerar, es decir, se puede mover pero sin aceleración, con un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que si la fuerza resultante es cero, la aceleración es cero. Y también la podemos leer al revés. Si un cuerpo no se está acelerando, quiere decir que o bien no hay fuerzas actuando sobre él, lo cual es más bien complicado, o que hay fuerzas actuando sobre él pero que se anulan unas a otras. Por eso la resultante es cero. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero y viceversa. Si la aceleración es cero, la fuerza es cero. Segunda ley de Newton nos dice, si la fuerza resultante sobre un cuerpo es distinta de cero, entonces ese cuerpo se va a acelerar. Y la relación entre la fuerza y la aceleración que adquiere es proporcional a la masa. En concreto, cuanta mayor sea la masa, menor será la aceleración que adquiera. La expresión analítica puede ser que la aceleración es fuerza resultante entre masa o, como es más habitual verla, fuerza resultante es masa por aceleración. Si la fuerza es distinta de cero, entonces hay aceleración, o bien, si el cuerpo se está acelerando, eso quiere decir que hay una fuerza distinta de cero actuando sobre ese cuerpo. Y por último, la tercera ley nos dice, principio de acción y reacción, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B ejerce la misma fuerza sobre A, pero en sentido contrario, es decir, la fuerza que A ejerce sobre B es la fuerza de B sobre A, pero de sentido contrario, por eso ese signo menos. ¿Cómo podemos aplicar estas tres leyes de manera práctica en muchísimos ejercicios? Siguiendo estos pasos. Imaginad que tenemos un ejercicio en el que nos dicen que un cuerpo que está apoyado sobre una superficie, voy a dibujarlo en azul, tenemos una superficie y un cuerpo con una cierta masa m que está apoyado sobre esa superficie y además nos dicen que alguien está empujando ese cuerpo con una fuerza F. Por ejemplo, en ese sentido. Lo primero que vamos a tener que hacer es representar, bien representadas, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Primer paso. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Bueno, pues la primera ya nos la dan, es la fuerza F. Otra fuerza que actúa siempre, ya nos están diciendo que ese cuerpo tiene una determinada masa, y si el cuerpo tiene masa, va a tener un peso. El peso es una fuerza que actúa sobre todos los cuerpos y que actúa verticalmente hacia abajo. El peso tira de los cuerpos hacia abajo. Luego ahí tenemos el peso del cuerpo. Además, como ese cuerpo está apoyado sobre una superficie, siempre que un cuerpo se apoya sobre una superficie aparece una fuerza que ejerce la superficie sobre el peso. Es el principio de acción y reacción. Si yo me apoyo con fuerza sobre una superficie, esa superficie ejerce una fuerza sobre mí igual y de sentido contrario, y a esa fuerza la llamamos fuerza normal. Voy a ponerlo ahí. Fuerza normal. La llamamos normal porque es siempre perpendicular a las superficies de contacto. Por último, ¿hacia dónde se movería este cuerpo por la acción de esa fuerza? Pues probablemente el cuerpo deslizaría, por lo menos intentaría deslizar en el sentido de la fuerza. Y siempre que un cuerpo intenta deslizar sobre otro, siempre que hay una superficie intentando deslizar, arrastrarse sobre otra, aparece una última fuerza que es la fuerza de rozamiento y que se opone al deslizamiento. Fijaos cómo he dibujado estas fuerzas. El peso lo he dibujado aproximadamente actuando en el centro del cuerpo, que sería donde está el centro de masas, lo que se conoce como centro de masas. El peso habitualmente se dibuja actuando sobre el centro de masas. La normal la dibujo actuando sobre
un punto en la superficie de contacto del objeto con el suelo. El rozamiento lo dibujo también horizontal, pero en la superficie de contacto entre el objeto y el suelo, que es donde actúa. No tiene sentido dibujar el rozamiento aquí, porque no actúa ahí arriba, el rozamiento actúa en la superficie de contacto entre los dos cuerpos. Pues ahora que ya he dibujado las fuerzas, ¿cuál es el siguiente paso? Pues tengo que definir dos direcciones, y siempre van a ser las mismas dos direcciones, o siempre voy a seguir el mismo criterio para elegir esas direcciones. La primera va a ser dirección del movimiento y la segunda, dirección perpendicular al movimiento. A la dirección del movimiento la voy a llamar X y a la perpendicular al movimiento la voy a llamar Y. Fijaos, decíamos que este cuerpo en principio va a arrastrarse sobre esta superficie horizontalmente, luego la dirección en la que se va a mover el cuerpo será dirección horizontal. Y la otra dirección, que es la perpendicular a la primera, si la primera es la horizontal, la segunda será la vertical, porque son perpendiculares. ¿Qué va a pasar? Que en esta dirección horizontal va a haber un movimiento, con lo cual en esa voy a aplicar la segunda ley de Newton, porque probablemente tenga una aceleración. Si ese cuerpo estaba en reposo y empiezo a tirar de él con una fuerza, empezará a moverse, y si estaba en reposo y empieza a moverse, tiene que haber una aceleración. Mientras que en el eje vertical, el objeto no se va a mover. Si no se va a mover, no puede haber aceleración, con lo cual en el eje vertical voy a aplicar la primera ley de Newton. Eje Y. Primera ley de Newton dice que la suma, esta es la letra griega que utilizamos para representar la suma de todas las fuerzas en el eje Y, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque en ese eje no va a haber aceleración. Si no hay aceleración, la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. ¿Qué fuerzas hay en ese eje? Pues por un lado la normal, que va hacia arriba, y por otro lado el peso, que va hacia abajo. Como va hacia abajo, tiene signo contrario a la normal, luego normal menos peso tiene que ser 0. En el eje X aplicamos la segunda ley de Newton, porque en ese eje es probable que sí haya aceleración. Entonces la suma de las fuerzas horizontales, la suma de las fuerzas en el eje X, tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiera. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Pues por un lado tenemos la fuerza F, que actúa en el sentido del movimiento, y por otro lado tenemos la fuerza de rozamiento, que actúa en sentido contrario al movimiento. Por eso lleva el signo menos. Y eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiera. Y con estas dos ecuaciones podré resolver gran parte del problema o el problema completo. Podré averiguar el valor de las fuerzas, el valor de la aceleración, del rozamiento, en fin, cualquier cosa que me puedan preguntar, simplemente por aplicación de estas dos ecuaciones.